Hola de nuevo, vamos con una nueva entrega para el curso que estábamos construyendo para desarrollar un Elliot práctico desde cero. En este caso vamos a hablar de lo que es ligeramente el rango, pero fundamentalmente de las condiciones de los segmentos correctivos. Bueno, ¿qué es un rango? Bueno, ya vimos en los vídeos anteriores que un rango no era más que el desplazamiento del precio en una escala de precios en un momento determinado. En ese momento determinado se nos formaba lo que era una base, lo que era el cierre, lo que era la cima, y a partir de ahí ya teníamos el rango. Por la propiedad de autosimilitud, ya sabemos que cualquier barra está construida a su vez de otro tipo de barras más pequeñas. Y por tanto podemos ver el recorrido que ha efectuado la oferta y la demanda insisto, en una escala de precios. Finalmente, veíamos la idea de spread, que nos la reflejaba el cierre de la misma y nos daba una relación entre lo que era la presión vendedora y la presión compradora. Es lo que denominábamos entonces como información intrínseca, que en realidad lo que nos daba era la relación entre ventas y compras, y por tanto nos decía quién había sido, en función de ese cierre, más agresivo en un momento definido. Muy bien, esto nos permitía definir el impulso como lo que ya hemos entendido, sostenibilidad de la subasta en el tiempo y en una misma dirección. Y también nos hacía o nos permitía definir la corrección, que era el recorrido del precio dentro, ¿sí?, de los niveles del precio que ha desarrollado un impulso. Por lo tanto, mientras el precio no superase bien la cima, bien la base, bueno, pues todo eso era correctivo. Ahora bien, en el momento que el precio superase el origen, decíamos que ya no era un correctivo, sino un segmento direccional con respecto al último movimiento, al impulso, del cual ha sobrepasado sus niveles. Muy bien, pues esto nos permite definir o realizar dos medidas, la del propio impulso y la de la corrección. Lo que nos permite entonces son definir dos tipos de rango. El rango del impulso, rango impulsivo, que viene a ser lo mismo que el segmento, correcto, y el rango correctivo, que es el desarrollo de todos los segmentos mientras estos, ¿sí?, estén dentro de los niveles del rango impulsivo. Es sencillito. Bueno, veamos la idea. Agrupación de TIC. Finalmente, lo que hacen es montar segmentos. El juntar segmentos nos da un segmento de grado mayor. Y finalmente, cuando este se para porque el precio se empieza a subastar a la baja, pues empezaba a darnos TIC en sentido contrario. La unión de esos TIC nos daba otro tipo de segmentos que, uniéndolos, nos daba finalmente un segmento también correctivo de grado mayor. Por tanto, podemos definir dos tipos de rango. Está claro que el rango de la corrección, o hasta que el precio no nos rompa por la parte superior o no rompa por la parte inferior sobre este impulso, pues no podremos realmente definir el final del rango. Por tanto, solamente definiremos el final del rango una vez, ¿sí?, el precio haya salido de los niveles de precio del impulso. Bueno, muy bien. Pues con todo esto, vamos a ver qué diferencias hay entre un rango impulsivo y un rango correctivo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuando un rango correctivo supera el origen de un rango impulsivo, lo que acabamos de ver en las
diapositivas anteriores, se convierte en un rango impulsivo, de signo contrario frente al impulso superado. Bien, la otra característica también es que cuando una parte de un rango correctivo supera el final de un rango impulsivo, esa parte se convierte en un rango impulsivo. Lo vemos ahora, es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, que cuando nos rompe por la parte de abajo, pues estamos en un nuevo direccional, en un impulso de sentido contrario. Cuando nos lo rompe por la parte de arriba, pasamos a tener otro nuevo rango impulsivo. Pero mientras eso ocurre, puede estar construido por distintos segmentos, es lo que denominamos parte. Lo vemos ahora con unas imágenes y será mucho más legible. Cuando un rango correctivo, por tanto, supera el origen o el final de un rango correctivo, y aquí es donde viene la gran diferencia para con los rangos impulsivos, sigue perteneciendo a un rango correctivo, excepto cuando coincidan el origen del rango correctivo con la finalización de un rango impulsivo y lo sobrepase. Bueno, vamos a ver estas ideas. Primero, cuando una parte, vamos a ver qué es eso de cuando una parte de un rango correctivo supera el final de un rango impulsivo. Y entonces esta parte se convierte en otro rango impulsivo. Tenemos un impulso, correcto, barras de la misma condición, lo marcamos, final del rango, origen del rango. En ese momento el precio ya no desplaza y se empieza a subastar en sentido contrario. Por tanto, tendríamos el primer rango correctivo, un rango correctivo de la misma condición todas, excepto la del final. Pues en ese momento marcamos el segmento. Desarrolla el mercado y nos hace ahora, ¿sí?, un movimiento que va en sentido contrario al correctivo anterior, pero no supera el origen y por tanto tenemos un rango correctivo. Rango correctivo que a su vez es un rango correctivo de la familia de los rojitos. Y los dos, los moraditos y los rojitos, son correctivos respecto al impulso. Sigue desarrollándose el precio. No me supera la base, no me supera el techo, bueno, pues tenemos otro rango correctivo. Es decir, un rango correctivo de la familia de los verdes que pertenece, sí, a la familia de los moraditos. Pero a su vez hemos dicho antes que la familia de los moraditos pertenecen, sí, a la familia de los rojitos. En definitiva, todos ellos, estas familias, pertenecen a una familia mucho más grande, que es el impulso. En un momento definido, ¿sí?, estos rangos, ¿sí?, lo que denominamos la parte, una parte del rango correctivo, ¿sí?, supera el final del rango del impulso. Mientras el precio ha tratado de superar, el segmento amarillo era un correctivo. Una vez que lo supera, es en ese momento cuando se convierte en un rango impulsivo. Y lo que hasta ahora estábamos definiendo como rango correctivo o rango correctivos, veamos, se empiezan a convertir no solo el segmento que ha atravesado, sino arrastra a el resto de segmentos y los convierte también en parte de ese impulsivo. Ya deja de ser familia de los morados y empieza a ser familia de los azulitos. Correctivo, pero familia de los azulitos. ¿Correcto? Rango correctivo, de nuevo, pero en este caso ya del impulso. Y ahora aprenderíamos a marcar, que es lo que vamos a pasar a continuación. En definitiva, el rango correctivo morado, el verde y el amarillo, mientras estaba dentro, ¿sí?, del rango impulsivo, se convierten en un nuevo rango impulsivo
y ya le pondremos un nombre y apellidos. Vamos a ver otra de las ideas, ¿sí? Cuando un rango correctivo supera el origen o el final de otro rango correctivo, ¿eh? Y decimos que sigue perteneciendo a un rango correctivo, excepto, evidentemente, cuando el correctivo supere también, a la vez, insisto, el final del rango impulsivo. Bueno, pues lo que tenemos es, mientras esto está acaeciendo, mientras no se rompa el final del rango impulsivo, pues los distintos rangos correctivos pues tienen un origen, ¿correcto? Y también tienen un final. Origen, final, origen, final, origen, final. Muy bien. Cuando los segmentos atraviesan, ¿sí?, la base del correctivo anterior, pertenecen a la misma familia. Simplemente están atravesando el final. Pero decimos que hay una distinción. Hay un momento determinado en que dentro de los correctivos que se están produciendo se supera la cima, ¿correcto?, de uno de ellos. Este segmento sigue siendo correctivo. De otra familia, pero sigue siendo correctivo mientras no supere el final del segmento impulsivo. Ahora veremos cómo los llamamos o a qué familia pertenecen. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, una de las características que tienen los segmentos correctivos es que pueden superar bases y orígenes, finales y comienzos de los distintos segmentos correctivos y siguen siendo correctivos. Mientras que con el impulsivo la diferencia es que en el momento que rompamos, ¿sí?, en este caso su final, será ya otro movimiento impulsivo diferente. Y no solamente eso, sino que arrastrará a todos los segmentos desde la parte más baja, ¿sí?, que hayan realizado los otros segmentos correctivos. Vamos a verlo de una manera gráfica ahora. Bien, lo que vamos a hacer es empezar a agruparlos. Al rango impulsivo lo vamos a marcar con números impares y al rango correctivo lo marcaremos con números pares. Ahora bien, vamos a poner unas reglas, ¿sí?, a los segmentos correctivos. En este caso, en un impulso alcista es válido para un impulso bajista. Diremos que solo los marcaremos con un número par cuando tengamos la confirmación de que el segmento correctivo ha finalizado. Y ya deberíamos de saber cuándo ha finalizado un segmento correctivo. El número par que le vamos a asignar será el correspondiente, ¿sí?, a la construcción de ese segmento impulsivo. Mientras obtenemos la confirmación, los marcaremos de la siguiente manera. No os apuréis, que parece esto un poquito engorroso, que ahora con una imagen lo vamos a ver perfectamente bien. Bien, lo que haremos será, si son superados por su base, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, los marcaremos con una letra consecutivamente a cada uno de los segmentos hasta que uno de ellos, ¿sí?, sea superado por su cima. Cuando esto suceda, se iniciará un nuevo recuento con el marcado con letras desde el nivel más bajo que en ese momento haya realizado el anterior segmento correctivo con respecto al segmento impulsivo. Vamos a ver qué queremos decir con todo esto. Nos traemos el texto y vamos a ir desarrollando las ideas. Ya veréis que es bastante sencillito con una simple imagen. Tenemos un segmento, correcto, no avanza, en ese momento se subasta el precio a la baja, por tanto nos define su techo, su cima, y cuando es superado, me confirmas, por tanto, el correctivo. Es en ese momento que me confirmas cuando yo puedo marcar al siguiente segmento, ¿sí?,
en función del anterior. El anterior, que era el 1, pues a este le vamos a marcar 2. ¿Correcto? No avanza el precio. Por tanto, se subasta el precio a la baja. A partir de ahí buscamos las confirmaciones. ¿Vale? Una vez que me rompes de nuevo, ¿sí?, la parte superior, me acabas de definir un nuevo segmento correctivo. Porque si este era de 2, a este impulsivo le llamaremos 3. Hemos dicho que le vamos a poner números impares. Por tanto, al correctivo pues le corresponde un 4. Vuelve a suceder lo mismo. Pues al siguiente, después del 4, le vamos a denominar 5. Al siguiente, una vez confirmado, le vamos a llamar 6. Al siguiente no avanza, ¿correcto? Se empieza a subastar el precio a la baja. Bueno, pues en ese instante podemos definir el rango. Quizá todavía es pronto, pero entendemos y lo empezamos a definir. Lo vamos a empezar a definir, ¿por qué? Bueno, pues porque llega un momento en que decíamos que para marcar a este como un 8 necesito que este segmento me lo confirme. Pero no ha sido así. No ha sido así porque finalmente ha roto por la base. Por tanto, esto no puede ser 8. No ha sido confirmado. ¿Correcto? Solo los marcaremos con un número par cuando tengamos la confirmación de que el segmento correctivo ha finalizado. Y yo ahora no tengo la confirmación de que estos segmentos han terminado, porque no me ha roto ni por la parte superior ni por la parte inferior. Pues es en este instante cuando nosotros tendremos que empezar a marcarlos de maneras diferentes. No solamente a este y a este, sino también a este, que ha superado en este caso la base. Si solo son superados por su base, los marcaremos con una letra